Cruzaron a la mano derecha de Massa y lo dejaron en ridículo cuando quería exigirle a Milei lo que tiene que hacer. Lo dice un exitoso funcionario kirchnerista. Pero Massa, para ir a elecciones, quemó ¿cuántos planes Platini? Bueno, ¿cuánto emitió? Está bien. Y regaló un punto y medio del PBI, lo fumó otra que los 300 millones de Toto Caputo. Seamos serios. Una situación muy complicada. Es una corrida que se ha desatado. Estamos mal en lo político y estamos mal en lo económico. Y en ese sentido las opciones no son buenas. Cualquier opción es muy dolorosa. Pero es difícil, digamos, uno puede discutir, yo creo que el gobierno dice, nos aferramos al programa económico, pero el programa económico no está funcionando, porque la parte cambiaria ha habido muchos errores, no han aprovechado el acuerdo con el Fondo Monetario, le sacaron 14.000 millones al Fondo Monetario con la promesa de que iban a comprar dólares y desde apenas firmaron dijeron no compramos dólares, no los necesitamos, la cancherearon. Y bueno, y ahora estamos en una situación muy penosa, porque el ritmo actual de ventas, aunque llegaran a las elecciones, después tendrían que salir a comprar muchísimos más dólares. Y eventualmente ahí el salto cambiario va a ser mucho mayor. Entonces no tienen buenas opciones. Todas las opciones son malas. Hay que elegir las menos malas. Pero hay que cambiar el chip político. En línea con lo que escuchaba antes, es decir, hay que cambiar completamente el chip político y hay que negociar. No solo con los amigos a los que ni siquiera supiste negociar, sino que con los adversarios hay que negociar con ellos para ver cómo es el presupuesto y si hay que subir algún impuesto. No es el fin del capitalismo como lo quieren presentar, porque tenés... ¿A qué te referís? ¿Qué impuesto? Bueno, pero yo te digo, por ejemplo, yo vi que la oposición en general actuó con irresponsabilidad, pero por ejemplo, no te sé decir todo porque no seguí todas las horas de discusiones, pero me acuerdo que López Murphy, por ejemplo, decía, bueno, él votó en favor del ajuste de discapacidad, era 0,30 del PBI, y decía, bueno, con los impuestos a los combustibles, haciendo las cuentas, con 0,30 lo podías hacer. Y eso era una cuenta lógica. Bueno, está bien, es subir impuestos a los combustibles para... Aumenta la nafta. Bancarla. Bueno, sí, pero es que no... Milagros no podés hacer. Yo lo tengo a Saboya y tengo varios acá, te juro, Gabriel, que hacen... Es como, yo me acuerdo, uno ya es viejo, no es viejo, pero tiene unos años. Saquémonos pegar la oblea. ¿Vos tuviste la oblea del incentivo docente en el parabrisa? ¿Te acordás? ¿En qué año habrá sido eso? ¿2099? 1999. Ahí tenés, yo me acuerdo, tenía un Suzuquito Baleno y lo tenía ahí todas las estampillitas. Perdón, año 2000, año 2000. ¿Otra vez tenemos que el impuesto directo? Vos podés hacer muchas cosas en el sentido, podés aumentar hasta el IVA si querés. Quiero decir, hay una cuestión que es fundamental. Tenés que organizarte con un presupuesto, tenés que vos discutir un presupuesto en la política. No lo podés hacer no podés gobernar en base a vetos, tenés que gobernar en base a presupuesto, que hay discusiones. Vos podés decir, no, yo no quiero esto, bueno, lo discutirás, qué gasto sí, qué gasto no. Pero si hay un consenso, digamos, la oposición irresponsablemente dice, bueno, aumentemos todo esto sin decir de dónde vienen los recursos. El gobierno le mojó la oreja a todo el mundo y de alguna manera sacó lo peor de la política. Bueno, ahora tienen que recalcular, es la parte política. Después en la parte económica tenés que recalcular todo el esquema cambiario porque no funciona. Claramente no funciona. Entonces, cuando vos tenés que tener un esquema cambiario donde veas que el Banco Central compre dólares y lo que ves es que el Banco Central vende dólares, bueno, es que el gobierno equivocó el diagnóstico. Fuiste el vice de Massa, pero Massa llegó, vamos a recordar, y tenía cepo, tenía todo, digamos, tenía controles de cambio. Sabemos cómo estaba en ese momento de controlar e intervenir a la economía. Y no llegó con los dólares, hubo que pedir los swap chinos, llegó gateando con la lengua afuera. Es decir, ya hemos pasado la inflación desbocada. Pero no es en modo de chicana, es... Hemos probado otra, subieron impuestos, es decir, hemos pasado de todo y no funcionó. A ver, yo no estoy diciendo que hay que volver atrás
aunque hay que tomar lecciones del pasado. Yo reivindico mucho la macroeconomía de los años 2002, 2003, 2004, 2005, cuando Lavagna fue el ministro de Economía, con el doble de superávit primario, no importa que hubiera default, que no se hubiera todavía salido del default, el doble de superávit primario que el actual, sí, con 5% de inflación anual, y que acumulaba el Banco Central reservas con un dólar más alto, y que las cosas funcionaban bien, y la tasa de interés llegó al 3% anual. Entonces Argentina llegó a tener gobiernos peronistas donde las cosas funcionaban bien. Pero vos tenés que negociar con el peronismo. Que el peronismo haya sido después más irresponsable, te lo tomo perfectamente. Pero vos tenés que negociar. No te van a decir, bueno, subime 0,25 de impuestos personales, subime tal cosa, y otro, no podemos subir impuestos, ya son muy altos. Ok, tenés que dar ese debate y llegar a una conclusión. Ahora, vos no quisiste dar ese debate como gobierno, dijiste, no, acá me lo van a boicotear, yo no lo discuto. Bueno, empezás a decir, yo veto todo. Bueno, vos le estás provocando a la oposición política, además que son unos ratas, etcétera, etcétera, etcétera. Si hubieras tenido buenas formas, igual te habían subido bienes personales. A Kicillof le preguntaron cómo haría con la inflación y dijo que el problema son los dólares y la deuda externa y hay que renegociar con el fondo. Es decir, nadie incorporó, Gabriel, el tema del equilibrio fiscal. No es aprendimos, no me gusta mi ley, pero lo del equilibrio fiscal. ¿Con quién vas a decir? No es así. ¿Con quién vas a hablar de equilibrio fiscal? Escúchame, vamos a hacer cosas concretas. Sí. En Massa, cuando se fue del gobierno, nosotros presentamos un presupuesto para el año 2024 pidiendo a los diputados que vayan al superávit fiscal del 1% y le decíamos cómo hacerlo. Y eso lo hizo Massa. Pero Massa, para ir a elecciones, quemó ¿cuántos planes Platí? Bueno, ¿cuánto emitió? Está bien. Y regaló un punto y medio del PBI, lo fumó otra que los 300 millones de Toto Caputo. Seamos serios. Apoyate que en la oposición había más conciencia de ir hacia el equilibrio fiscal. Apoyate en las experiencias de Lavagna con Kirchner y con Duhalde, que había equilibrio fiscal, para buscar ese consenso, que son las palabras que usó Milei el otro día, buscar un consenso para ese presupuesto de 2024 no lo votaron, recordemos eso, y eran gobierno, tenían todas las cámaras y no lo votaron. Desde un lugar totalmente cínico y de caradurez total, el ex viceministro de Economía durante la gestión de Sergio Massa, y técnicamente el principal responsable, ya que el ex candidato presidencial del kirchnerismo era la cara visible, ejerciendo una presidencia de factos tras el apartamiento del títere Alberto Fernández, en este caso Gabriel Rubinstein, piensa que tiene la autoridad moral para dar cátedra sobre el rumbo económico del gobierno de Javier Milei, cuando literalmente, a pesar de saber las consecuencias de todo lo que se aplicó durante ese año y medio dentro del ministerio más importante, él mismo obedeció las órdenes de su jefe, rifando el futuro de millones de argentinos a cambio de la campaña política y el plan Platita, que trajo una inflación monstruosa y que aún todos los habitantes de esta nación están padeciendo. Pero este personaje encima quiso instalar que Massa iba hacia un esquema de superávit fiscal si llegaba a ganar las elecciones. Este es uno de los principales motivos por el cual no hay que dejarse psicopatear nunca más por los miserables integrantes del Partido del Estado, que tienen la fórmula mágica para solucionar los problemas que ellos mismos crearon cuando les tocó gobernar.